Las estadísticas oficiales en nuestro país indican que al menos el 60% de la población ocupada se emplea en actividades del sector informal. En gran parte de los países en desarrollo, la población de trabajadores informales representa a la mayoría de la población ocupada. Pero, ¿qué es la informalidad? La definición tradicional de la informalidad laboral es aquella que incluye a los individuos que no están debidamente registrados ante ninguna autoridad y que por tanto no reciben los beneficios laborales que por ley les corresponde. Por ejemplo, recibir el salario mínimo, inscripción en seguridad social, días de vacaciones, etc. O puede referirse también a las actividades de producción que se encuentran fuera del marco regulatorio. Es decir, que no están registrados apropiadamente ante ninguna autoridad y que por tanto no pagan impuestos ni participan de los beneficios de una empresa formal, como el acceso al crédito, condonación de impuestos, etc. Sin embargo, una característica importante de la informalidad laboral es que está asociada a actividades de subsistencia, de bajos ingresos, de baja productividad, intensivos en mano de obra y escaso capital invertido. Muchos de nosotros o nuestros vecinos somos trabajadores informales o estamos ocupados en algún tipo de actividad informal, como vendedores ambulantes, empleados en el puesto de la esquina, empleados en algún negocio no registrado, etc. Ahora bien, ¿cómo se explica esta presencia tan grande de la informalidad que es muy visible, sobre todo en las grandes ciudades? En economía, las teorías sobre la informalidad se reducen a un puñado de enfoques que podemos clasificar en grandes rasgos en la perspectiva dualista, la estructuralista y la neoclásica. Uno de los modelos más influyentes ha sido sin duda el modelo de Lewis, que se inserta dentro de la perspectiva dualista. Esta plantea una economía dual integrada por un sector capitalista moderno y un sector tradicional de baja productividad. El primer sector, dinámico y en crecimiento, eventualmente absorberá la mano de obra excedente que sale del segundo hasta casi desaparecer. Esta es, en términos generales, la narrativa dominante desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad. Es la narrativa de la transición, donde los polos atrasados de una economía finalmente serían incorporados plenamente dentro de la dinámica capitalista. En esta noción historicista del desarrollo de las relaciones sociales de producción capitalista, barrerían con las formas precapitalistas de producción como la producción campesina o la pequeña producción de mercancía. Este era el paradigma dominante el siglo pasado y aún sigue dominando entre las concepciones contemporáneas del desarrollo. Sin embargo, lo que vemos en la actualidad en los países subdesarrollados es la prevalencia de formas de producción no capitalistas y la existencia de una población excedente que se cuenta por millones, que al encontrarse excluida de su participación en la producción capitalista, como trabajadores asalariados, recurren a la producción o comercialización informal en pequeña escala de bienes de bajo valor económico, cuyos ingresos apenas permiten su subsistencia. La pregunta entonces es, dadas las condiciones propias del desarrollo capitalista moderno, ¿están los países pobres verdaderamente encaminados a alcanzar un nivel de desarrollo similar al de los países ricos? ¿O es solo nuestro deseo y nuestro optimismo por querer ver un panorama menos desolador para nuestros países? Nuevas teorías han emergido con el fin de responder a estas preguntas, de las que podemos aprender para generar una comprensión más acorde con el desarrollo capitalista en los tiempos que corren. Uno de esos planteamientos es la que se origina de la teoría postcolonial de desarrollo, por ejemplo, la del economista hindú Kanial Sanyal. En la explicación postcolonial de Sanyal, el desarrollo contemporáneo capitalista crea o reproduce paralelamente dos subeconomías o subespacios en el seno capitalista mismo. Por un lado tenemos el espacio de acumulación, que es el dominante y el característico del capitalismo y asociado a la economía formal. A esta la conoce como la economía de la acumulación y está caracterizada por, como su nombre lo indica, por la acumulación constante del capital, creación de plusvalía y apropiación privada de la ganancia en cada ciclo de producción, como está planteado por la teoría marxista. Del otro lado tenemos a la economía de la necesidad, que se encuentra fuera del circuito de acumulación del capital, pero dentro del capitalismo. Esta se caracteriza por un conjunto de actividades económicas de subsistencia hechas generalmente por trabajadores por cuenta propia, con el objeto de asegurarse un ingreso que apenas les permite adquirir satisfactores básicos para poder subsistir. Un ejemplo paradigmático son los vendedores ambulantes,
Para sanear entonces, el capitalismo postcolonial contemporáneo no solo reproduce el espacio o la economía de acumulación, sino que también crea las condiciones para la reproducción del espacio de la economía de la necesidad. Esto ocurre mediante dos mecanismos que actúan en direcciones contrarias: un proceso continuo de acumulación primitiva y la noción de gubernamentalidad, es decir, de un aparato estatal cuyo único papel es asegurar la estabilidad del conjunto del sistema mediante políticas redistributivas. El primero despoja a los pequeños productores de sus medios de producción y mercantiliza sus medios de vida, y el segundo les provee de programas asistencialistas y de transferencias monetarias y no monetarias con el objeto de que puedan solo sobrevivir precariamente, pues al mismo tiempo que el capitalismo los despoja y los expulsa de sus tradicionales formas de vida, no les provee de empleos ni los absorbe como fuerza de trabajo en la economía capitalista formal. Se forma entonces en las ciudades una masa de población superflua que necesita encontrar una forma de subsistencia. Esta es una explicación de la persistencia de la informalidad en nuestros días en nuestro país. Para reducir las consecuencias negativas de esta dinámica estructural del capitalismo moderno y sobre todo desde la implantación del modelo neoliberal, los gobiernos de todos los colores han venido simplemente aplicando una política social que intenta redistribuir un poco de la riqueza social en las masas empobrecidas de las periferias de las ciudades mediante apoyos directos, becas, subsidios, etc., en un ejercicio de contención de la inestabilidad que pueda crear para el propio sistema una población con hambre y rabia. Y esta administración de la pobreza sigue vigente en este nuevo gobierno morenista, a pesar de toda su fraseología a favor de los pobres. Los programas sociales de la actual administración solo permitirán apenas la subsistencia de los pobres del país y asegurarán la supervivencia por una generación más, pues no hay un planteamiento claro de cómo asegurar un rompimiento de esta dinámica de reproducción de la pobreza y la informalidad dentro del capitalismo, o al menos el reconocimiento de la existencia de esta dinámica.